primera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Estamos llegando prácticamente al final de una información que resulta muy relevante y yo quiero establecer alguna diferencia de entrada con el señor representante del Partido Acción Nacional en su intervención. Y la primera de esas diferencias pasa por lo siguiente. En mi opinión, el contenido noticioso que es monitoreado por el IFE y la UNAM a la limón, no es parte del modelo de comunicación política del país. No hay, en mi opinión, ninguna democracia en el mundo en donde se le intente exigir a un medio de comunicación o simplemente el que dé un trato idéntico o igualitario, y me parece justamente que este modelo de monitoreo, que desde luego es anterior a la reforma, salvo con la diferencia de que hoy se monitorean adicionalmente las precampañas, debiera constituirse como un recurso de las audiencias, del derecho que tienen las audiencias a conocer cuál es la cobertura que los medios de comunicación dan a las campañas y los medios de comunicación dan a determinados candidatos. Yo no advierto, porque además sería, me parece, intentar tapar el sol con un dedo, el señalar que los medios de comunicación no tienen intereses y no tienen una preferencia en el manejo editorial que realizan. Por supuesto que lo tienen. Y todos tendríamos que tener derecho a saber que lo tienen. Y ese es, en mi opinión, el valor que puede tener el monitoreo que aquí se expresa, y no otro. La audiencia tiene que tener derecho a saber que el medio que ve es un medio claramente vinculado a un partido o a una ideología política. Y listo, como ocurre en otras democracias. También creo que este monitoreo al que algunos de nosotros planteamos diferencias que no prosperaron en la mesa del Consejo General, debió incorporar desde luego los programas de opinión para simplemente no ajustar la opinión de nadie, sino para conocerla como derecho, y este monitoreo no nos ha dado eso. No monitoreamos los espacios de opinión, porque de alguna suerte existe una pretensión que yo no comparto en torno a que los noticiarios debieran dar un trato igualitario a los contendientes en un proceso electoral. Para eso existen otros medios en términos de, por ejemplo, buscar mecanismos en donde no se difunda información falsa de un candidato, como es el derecho de réplica también, por cierto, establecido en nuestra propia Constitución. Y también, por cierto, que no fue empleado en su momento por ningún partido político en este proceso electoral de manera clara. Como no lo fue, por cierto, tampoco impugnado el método con el que se desarrolló este monitoreo. No fue llevado a una instancia jurisdiccional en su momento en relación a lo que ocurre con las opiniones. Creo que el país y evidentemente los legisladores, pero no solo los legisladores, sino los propios medios de comunicación, las autoridades electorales y otros actores deben ir a una discusión pública amplia en relación a lo que significa el análisis de los contenidos, siempre y cuando se trate evidentemente de contenidos que son claramente noticiosos y parte del ejercicio periodístico libre. Cuando sean de este modo, evidentemente deberán tener y gozar de todas las garantías para que un comunicador no tenga que
durante un periodo de tiempo, simular ser equitativo. Este tipo de aspectos sí creo que van en contra de los comunicadores. El informe anterior lo hemos visto en relación a los concesionarios. Este sí toca y vincula directamente a los comunicadores. El ejercicio libre del periodismo no tendría que someterse a una regla de igualdad, sino a las propias reglas del oficio periodístico. Ni más ni menos. Se habla o se señala, algunos para decir que esta elección fue muy equitativa, con frecuencia de este monitoreo, como si la regla de equidad constituida en la Constitución pasara por ahí. No es así. La regla de equidad construida por la Constitución pasa por el acceso a la propaganda política, no a los contenidos noticiosos. Eso se hace con frecuencia en el espacio público para decir que esta elección fue muy equitativa, y también se escuchan las voces en relación a que fue muy inequitativa por un conjunto de aspectos vinculados a los contenidos noticiosos. Pienso que justamente hay que no confundir la equidad con contenidos en este aspecto. Y parece también muy evidente que el asunto vuelve a dirigirse a la necesidad imperiosa de que existan muchos más medios de comunicación, que son la garantía de pluralidad, que son la garantía de que no será una línea editorial o dos líneas editoriales como ocurre en el país, las de mayor potencia, por la posibilidad de un ciudadano de solo ver A o B, sino de tener una enorme cantidad de opciones que le permitan, como en muchas democracias del mundo, acceder a muchas y muy diversas versiones y visiones de lo que los periodistas llaman la realidad o su visión editorial. Yo, por estas razones, no puedo pensar que el IFE pudiese establecer algo más allá que los impactos, que además, por cierto, se pueden deducir de este informe, de cuáles son las audiencias que han tenido estos comentarios, y toda esta información está presente en este informe, es posible en relación a la información que aquí se advierte, pero arribar en función a los impactos que puede tener en una elección esta otra parte, creo que sí sería, y esto hay que tenerlo muy presente, un aspecto que sí podría entrar en colisión con la libertad de expresión. Ojalá que el debate y el resultado de este monitoreo y de esta discusión que se ha tenido sobre el particular nos lleve a entender que es en la pluralidad y no en la incidencia en contenidos como el país debe desarrollarse desde el punto de vista democrático, con más opciones, como mecanismo para ir construyendo una elección cada día más justa y sobre todo una audiencia y por lo tanto un elector más informado, con más opciones de información, que es, me parece en el fondo, lo que va a fortalecer el ejercicio de la democracia. Por esta misma razón, debo señalar que hoy el IFE, independientemente de que ha habido una diferencia importante respecto del método que no incluyó las opiniones, sí presenta frente a la sociedad, frente a los partidos políticos, muy probablemente el monitoreo más completo que haya tenido en toda su historia, no solo por el enorme padrón que representó este monitoreo, sino por los pormenores y la eficacia que aquí se ha desarrollado. Por ello, con independencia de esta diferencia metodológica planteada desde el inicio, el trabajo realizado por la Universidad Nacional y por, evidentemente, el área de prerrogativas y partidos políticos, por mis compañeras y por mis compañeros en esta mesa, debe ser ampliamente reconocido. Es cuanto. Gracias, consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra